Hey Side2Goers, al igual que a ti, aquí en Side2Go nos encanta descansar y relajarnos viendo algunos anime nostálgicos, leyendo nuestro manga favorito o escuchando los últimos éxitos de BTS. Un saludo para la ARMY. Pero hace un tiempo empezamos a plantearnos una posibilidad. ¿Y si estas cosas realmente ayudaran con la depresión? A juzgar por nuestras propias experiencias, ciertamente parece ser así. Pero necesitábamos confirmar nuestras sospechas, así que investigamos un poco y esto es lo que descubrimos. El K-pop es agridulce, alegre y peculiar. En un estudio, los investigadores intentaron encontrar qué estados de ánimo estaban relacionados con escuchar K-pop y cómo estos estados de ánimo diferían de la música occidental. Descubrieron que la música occidental era más apasionada y agresiva, mientras que el K-pop era un poco más sutil y conservador. Los estados de ánimo alegres y peculiares eran los más comunes, pero un sentimiento que parecía surgir también a menudo era el agridulce. Esta mezcla de felicidad y tristeza solo es posible porque ambos estados de ánimo se disparan simultáneamente en diferentes secciones del cerebro. Las canciones agridulces de K-pop nos recuerdan que la alegría siempre está a la vuelta de la esquina, sin importar lo desanimados que nos sintamos. El anime nostálgico mejora la salud mental. ¿Recuerdas levantarte a las 7 de la mañana los sábados para ver tus programas favoritos? ¿Y quedarte despierto hasta la madrugada para ver los episodios semanales de Inuyasha? Muchos de nosotros apreciamos nuestros primeros recuerdos de ver anime cuando éramos niños, envueltos en nuestras mantas, sentados frente al televisor con un tazón de cereal en la mano. Y cuando volvemos a ver estos programas como adultos, esa increíble oleada de nostalgia fluye a través de nosotros. Pero, ¿podría la nostalgia ayudar con la depresión? Un estudio encontró que, de hecho, la nostalgia podría ayudar a las personas a adaptarse a los desafíos de salud mental. Cuando nos sentimos nostálgicos, por nuestra mente pasan recuerdos positivos sobre nosotros mismos y nuestras experiencias pasadas. No debería sorprender que la nostalgia mejore la autoestima. La investigación también sugiere que la nostalgia nos recuerda cuán conectados estamos con el mundo y con los demás. También podría darle a nuestras vidas un sentido de significado y propósito. ¿Cómo los héroes del manga y de los cómics pueden ayudarnos con la depresión? En muchos sentidos, los verdaderos héroes ahí fuera son los que luchan contra la depresión y otros problemas personales, y no los que vuelan con capas en los cómics. Aún así, los héroes en mangas y cómics son definitivamente inspiradores, especialmente para aquellos que se sienten marginados. En la mayoría de los casos, los superhéroes son rechazados por la sociedad, tildados de extraños y perseguidos sin piedad por las fuerzas oscuras. Muchas personas que luchan contra el acoso y la ansiedad se identifican fuertemente con estas historias. Para ellos, estos héroes son la inspiración para seguir luchando y nunca rendirse. Así lo resumía a la perfección un artículo de Little White Lies, en el que el autor explicaba cómo los cómics le ayudaron a darse cuenta de la belleza de ser marginado. No hay ninguna vergüenza en ser diferente. Muchas series de anime tratan problemas de salud mental. El anime no se trata solo de robots gigantes y lindas criaturitas. En estos días, el anime aborda problemas reales y relevantes, incluida la salud mental. Uno de los primeros ejemplos es Neon Genesis Evangelion, en el que Shinji Ikari claramente lucha con su autoestima, depresión y soledad. Otros ejemplos incluyen Welcome to the NHK, Orange y Mob Psycho. Series como estas ilustran y educan a las personas sobre las realidades de depresión y la salud mental. Mientras vemos estas series, también podemos aprender a lidiar con nuestros propios problemas personales, dándonos cuenta de que no estamos solos. Recuerda, no se trata solo de identificarte con un programa ficticio. Te identificas con todos los escritores y productores que crearon esta historia y también con los fans del programa. Los fanfictions también pueden ayudar con la depresión. La lectura nos sumerge en un mundo completamente diferente, permitiéndonos escapar de la realidad, incluso si es solo por 1 o 2 horas. Hoy en día, muchas personas eligen enterrar las narices en fanfictions y escapar a su mundo de sueños favorito. Si este hábito describe lo que sería tu tarde ideal, tenemos buenas noticias para ti. Estás usando uno de los mejores métodos para lidiar con la depresión. Un estudio encontró que leer por placer aumenta la autoestima y reduce los síntomas de depresión y de ansiedad. Leer incluso te ayuda a construir relaciones con otras personas. Si este tema te interesa, es posible que quieras probar la biblioterapia. Esta consiste en un terapeuta que escucha tus problemas y luego te receta una lista de libros que cree que te ayudarán. Las series animadas alivian los síntomas de la depresión.
Hay algo en los dibujos animados y la animación que es innegablemente reconfortante. Nuestros cerebros parecen relajarse y apagarse con las animaciones suaves y coloridas que alivian nuestra ansiedad. Pero, ¿por qué sucede esto? Jack Cahalan, jefe de servicios de ansiedad y estado de ánimo para adultos en la Universidad de Pittsburgh, respondió a esta pregunta en un artículo del Huffington Post. Él explica que ver dibujos animados es un excelente método de afrontamiento para cualquier persona con depresión, porque siempre es una buena idea hacer cosas que traigan alegría. A diferencia de los programas dramáticos o de acción en vivo como Game of Thrones, las series animadas son completamente digitales. Entonces, cuando miramos estos programas, es más fácil desconectarse y disfrutar del arte. La ciencia ha hablado. El anime, el K-pop y el manga son potencialmente excelentes fuentes de alivio para cualquier persona con depresión. Así que nunca más te sientas culpable por emplear tu tiempo en ver anime o escuchar K-pop. Coméntanos cuáles son tus series favoritas. A ver si nos ayudas a descubrir cuál es la siguiente serie que veremos. Por cierto, ¿cómo le dices? ¿Anime? ¿Anime? ¿O anime? Personalmente me gusta decirle anime. Si te gustó este video, suscríbete. Hay mucho más contenido en camino. Y oye, ¿por qué no también dejarnos un like? Como siempre, muchas gracias por vernos.